de que justamente hoy, día 7 de febrero, se cumplen 2 meses de la profundización de la crisis política que vive Perú. Es el momento en el que, equivocado o no, pero aparentemente, producto de la impotencia y de verse acorralado en el camino, el presidente Pedro Castillo, entendiendo que estaba facultado por la Constitución de su país, el Perú, optó por la disolución del Congreso y de las Cortes, la convocatoria a una asamblea constituyente, convocatoria a elecciones, y todo esto sabemos en qué desencadenó. Y a propósito de esa fecha, el movimiento Gentío por el Cambio es un movimiento político que dirige el amigo Ramón Estrella, cariñosamente Monchi. Hoy hicieron un acto de solidaridad con el pueblo peruano y nos enviaron un corte de esa actividad que queremos compartir con la audiencia de Cerrando la Noche. Solidaridad con el pueblo peruano. El pueblo peruano en las elecciones del 2021 decidió que un maestro de escuela básica pública, campesino y luchador social, sea su presidente, como necesidad de alcanzar los cambios profundos en la política y la economía del país inca. Los años de postergación de la superación de la marginalidad en los departamentos más apartados de la ciudad de Lima tuvieron en el voto popular la esperanza de un nuevo horizonte, pero la claque política de la derecha neofascista, sustentada en un Congreso al servicio de la oligarquía que odia al habitante rural y que siempre ha entendido que los pobres son exclusivamente para ser pisoteados, no lo dejaron gobernar. Apresaron y destituyeron de manera ilegal al presidente electo por los peruanos en las urnas e instauraron un gobierno de facto encabezado por Dina Boluarte, la cual se aferra a gobernar de manera dictatorial, sin apoyo popular, suspendiendo las libertades públicas y llevando al Ejército Nacional a provocar un genocidio, donde a la fecha hay más de 60 muertos y los organismos internacionales y gobiernos títeres del imperialismo norteamericano, con su silencio cómplice, apoyan esa barbarie. Gentío para el Cambio Político y Social y otras organizaciones aquí presentes asumimos la frase de Terencio, acuñada por Orlando Martínez, de que nada humano me es ajeno. En esa perspectiva nos solidarizamos con la lucha del pueblo peruano que reclama una sola voz: libertad para Pedro Castillo, renuncia inmediata de la genocida presidenta Dina Boluarte, cese del Congreso fascista, elecciones anticipadas de manera inmediata y constituyente popular. Bueno, está la actividad y el reclamo que hace el movimiento Gentío en voz de su máximo dirigente, Ramón Estrella. Luego de la conversación que sostuvimos con la doctora Anaí Durán, ex ministra de la Mujer y de Poblaciones en situación vulnerables del Perú, que nos ha dado una panorámica de cuál es la situación que está viviendo ese país, no solo a partir del 7 de diciembre de 2022, sino mucho antes. Como 6 años, 6 presidentes,
es una situación de inestabilidad política importante. Y yo creo que hay que felicitar a ese pueblo que, a pesar de eso, su economía se mantiene prácticamente estable, a flote. Y eso es un reto. Posiblemente vamos a ver cómo evoluciona la situación. Ya vemos que la actitud de las autoridades electas, en este caso los legisladores y también la presidenta Diana Boluarte, no es de facilitar la transición, porque si estuvieran en actitud de facilitar la transición, buscaran alternativas. Y sobre si son parte de la crisis y quieren apostar a ella, en este caso es dando un paso y ponerse de lado, y sencillamente hacer caso a lo que pide la mayoría de los peruanos y peruanas, según hemos podido tener, no solo por las informaciones que nos llegan a través de los medios, sino lo que nos ha contado la doctora Anaí Durán. A veces, Junior, no es solamente un asunto de derecho. Si es por derecho, la presidenta Boluarte le tocaría seguir dirigiendo Perú, porque ella era vicepresidenta en el momento en que pues derrocan al presidente de Perú. Pero esto no es asunto de derecho. Si la población está sublevándose y está pidiendo elecciones, que se convoque elecciones, creo que lo más prudente es pues simplemente convocar elecciones, buscar una fecha adecuada donde se puedan ir a esas elecciones y donde el pueblo pues pueda elegir de forma democrática quién sería el nuevo o la nueva presidenta de Perú. Incluso ya pudiera postularse y presentarse para ser presidenta. Y si es favorecida por el voto popular, pues así sea.